Obviamente este mensaje, hermanos, fue seleccionado y fue preparado precisamente para predicarlo allá afuera, pero lo vamos a predicar aquí adentro. El tema que vamos a desarrollar, hermanos, es el siguiente. Vamos a trabajar, vamos a explicar, vamos a predicar bajo este tema. Una gran pregunta y una extraordinaria y única respuesta. Repito, una gran pregunta, y ya se identificó cuál es la pregunta, ¿verdad? Pero también, hermanos, concluimos con una extraordinaria y única respuesta, porque no hay más. Si hubiese otra respuesta, Dios nos lo hubiera revelado en su santa palabra. Pero solamente, hermanos, hay una respuesta para el mundo entero. Aquel carcelero, hermanos, le gritó postrado de rodillas delante del apóstol Pablo y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pedro, hermanos, Pablo, sin replicar, sin titubear, sin mirar qué iban a decir los que estaban ahí, sin decir, pues es que no estamos en el templo, no está la hermandad para que nos apoye. No, hermanos, nosotros tenemos una respuesta, juntos o separados. Pablo, sin titubear, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ese mensaje tan sencillo fue tan impactante, hermanos, que sucedieron cosas extraordinarias, fuera de la norma, fuera del orden, fuera, hermanos, de lo establecido, hermanos, en un estatus de gobierno. Aquel carcelero sacó a Pablo y a Silas, se los llevó a su casa. Pablo, hermanos, ministra la palabra, son impactados por el evangelio, son bautizados, y mire, el carcelero, dice la Biblia, le lavó las heridas y después se regocijó con ellos y toda su casa de haber creído en el Señor. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Este mensaje, aunque es un mensaje de salvación, también nos compete a nosotros, hermanos, los cristianos. El hecho de que usted y yo seamos salvos, no tenemos, hermano, que menospreciar o no tenemos que desvalorar los mensajes de salvación. Yo no sé usted, pero, hermano, cuando escucho el labio de otro predicador un mensaje de salvación, yo me regocijo de recordar la experiencia que cada uno de nosotros, yo mismo, he tenido aquel día que Cristo me salvó. Y hasta dan ganas, hermano, de volver a levantar la mano. Generalmente en las campañas evangelísticas, cuando hay fruto, hermanos, inmediato a la salvación de gente nuevecita, estas campañas ya casi no se usan, hermano. Ya son muy raras las campañas de tantos días. Pero a mí me tocaron campañas, hermano, de un mes entero. No prediqué yo todo el mes, porque la capacidad, hermano, de predicar al aire libre, pues es muy difícil, sino con varios predicadores. Pero sí me tocaron, hermanos, campañas de domingo a domingo. Y en algunas ocasiones, hermano, la campaña tomaba de parte del Señor un ambiente tan precioso que el pastor, hermanos, decía: le seguimos el lunes, y si el lunes se pone bueno, le seguimos el martes. Y nos tocó, hermano, vivir esos tiempos. No hace mucho me llamaron de Denver y me dijeron: hermano, queremos una campaña. Y yo no conocía a ese pastor y me alegró mucho, porque cuando alguien me llama sin conocerme, cuando alguien me llama sin yo tomar la iniciativa, pues siempre he creído que es Dios trabajando en el corazón de los pastores. Y me dijeron: queremos una campaña porque vamos a tener nuestro aniversario número tanto y queremos que venga a Denver. ¿Cree usted que podrá venir a predicarnos?
Claro que sí, déjeme agarro mi agenda, yo bien contento, hermano. Y voy por mi agenda, hermanos, abro la agenda. ¿En qué mes? Pues en el mes creo que era de septiembre. Muy bien, ¿en qué semana? Como la cuarta semana, la última semana. ¿Y cuándo quiere que empecemos? No dice nada más el domingo. Y me estaban invitando para una campaña. Pues para ellos era campaña. Bueno, le digo, vamos a llamarlo un culto especial. Porque la campaña es una serie precisamente de actividades día tras día, ¿verdad? Posteriormente las campañas de semana se redujeron al fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pero ya hoy, hermanos, es muy raro. Hay otros tipos de actividades espirituales con otras matices, en base a las necesidades contemporáneas, qué sé yo. Pero las campañas Dios las sigue honrando. ¿Cuánto dicen? Y me ha tocado, hermano, que cuando hay salvación desde el primer día, las primeras personas que son salvas siguen pasando el segundo día a aceptar a Cristo. Y no les estorbo porque ellos lo hacen inconsciente. Pero a Cristo no necesita usted de recibirlo la primera vez y cuando escuche otro mensaje volverlo a recibir. Al menos que no haya sido sincero. Pero hermanos, si usted ha recibido a Cristo, hermanos, baste la primera vez que usted le ha recibido, usted ya fue registrado, hermanos, en el registro del cielo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y desde entonces en el cielo usted es conocido por el Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles. Y aquí en la tierra, hermanos, también nos tenemos que dar a conocer como hijos de Dios. Y si es posible, no le extrañe esto. Y si le es posible que lo conozcan también en el infierno. Hermano, ¿qué está usted diciendo? Suena como a herejía. No, no es herejía. Un día el apóstol Pablo, andando, predicando y ministrando el evangelio, dice que ministraba la salvación, oraba por los enfermos y echaba fuera demonios. Y por allí había unos exorcistas anónimos. No sé si han leído esa historia en el libro de los Hechos. Y dice, hermanos, perdón, me parece que está en Romanos. Dicen que cuando miraron a Pablo, hermanos, porque ellos se dedicaban como los que hacen ahora sus cosas, a ir a echar fuera demonios. Pero ellos no podían. Pero veían que Pablo llegaba y les ordenaba, como en este caso: te ordeno en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Y se dieron cuenta esos exorcistas que en nombre de Jesucristo había poder, había resultados. Así que aquellos exorcistas, eran como 7, dijeron: estamos cerrando, vamos a hacer lo que hace el apóstol Pablo y sus amigos discípulos. Y de repente llegaron a hacer el trabajo de un exorcismo, hermanos, y llegaron los 7 y dijeron así medio asustaditos, porque era la primera vez que intentaban, hermanos, utilizar el nombre de Jesús. Y luego dice: te ordenamos en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, porque ellos no lo conocían. Qué chistosas maneras de ministrar, ¿verdad? Y hermanos, el espíritu que estaba dentro del hombre volvió a ver a los 7 y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabe por qué era conocido Pablo de los espíritus inmundos? Porque como creyente, porque como hijo de Dios y como ministro, les echaba a perder muchos planes que el diablo tenía. Pero cuando llegaba el Hijo de Dios, cuando llegaba el apóstol Pablo, cuando llegaba a ministrar la palabra, les estropeaba los planes y se daban cuenta que era Saulo de Tarso, aquel que Cristo había salvado, y les dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Oiga, hermano, y pegándoles un salto encima, los dominó a los 7, pudiendo más que ellos, les
conoce esa palabra hebrea? Y salieron heridos. Que nos conozcan en el cielo, que nos conozcan en la tierra y que nos conozcan en el infierno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, el interés más grande de Dios para con el hombre es la salvación de las almas. Dice la Escritura, precisamente hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le escribe y le dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, el deseo de Dios es este, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios, la prioridad de Dios, el anhelo de Dios, más que cualquier cosa, hermanos, es que nuestra vida sea perdonada, nuestra vida sea redimida, rescatada, y que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida, para cuando el gran juez de vivos y de muertos nos llame a su presencia, se abra el libro de la vida y allí esté escrito su nombre, porque dice en Apocalipsis: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. Y dice la Escritura: allí será el lloro y el crujir de dientes, la muerte segunda. El interés más grande, hermanos, de Dios es que usted y yo seamos salvos. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Porque seamos salvos. Y aunque este mensaje, hermanos, tiene el sentido directamente de ser predicado al que no le conoce, al que nunca le ha recibido, pero también, hermanos, tiene una buena y limpia, genuina intención para ser predicado a los que ya le conocemos, hermano. La Escritura, hermanos, en la carta a los Filipenses, escuche esto, escribe el apóstol Pablo, inspirado de Dios, y le recomienda a los filipenses, hermano, y les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Tenemos que dedicarle, hermanos, tiempo, porque cuando el apóstol Pablo dice: dedicaos a vuestra salvación, es que tenemos que tener el tiempo, hermanos, de cuidar, de alimentar, de prevenir, de ayudar, de fomentar todo aquello que tenga que ver, hermanos, con nuestra salvación. Una vez un hombre me decía, porque le parecía demasiado, ¿por qué no se cansan de ir a la iglesia? Y vaya que ahora para esta generación, y Dios dirá para las que vienen, pero para esta generación, hermanos, está muy cómodo en la rutina de la iglesia, porque generalmente se tiene un culto entre semana y luego el domingo como congregación. ¿Sí me explico, hermano? Yo no estoy viejo, está más viejo el grupo, hermanos, que vienen de Monterrey, pero este ya no está, hermano, ya me digo con más confianza. Pero en la iglesia, hermanos, donde nos llevaron y conocimos a Cristo desde niños, prácticamente era toda la semana, hermano. Se utilizaban mucho los departamentos, hermano, integrales en la iglesia. ¿Se recuerdan, hermanos? El grupo de los jóvenes tenía su culto el martes, dirigido para toda la iglesia. No crean que era nada más para ellos. Ellos, los jóvenes, dirigían a toda la iglesia, tocaban, se jugaba el famosísimo esgrima. ¿Se recuerda usted, hermano? Ese arte deportivo de saber manejar la espada, porque así la señala la Biblia, que la lectura de la Biblia es la espada del Espíritu. Y se hacían competencias y nos daba la habilidad de conocer, hermanos, de manejar la Biblia.
y se predicaba, aunque toda la iglesia, pero dirigido a los jóvenes. Ese martes todo era dirigido por los jóvenes, pero para la iglesia. Y el miércoles venían las damas. Siempre el culto más concurrido, siempre las damas han sido muy montoneras en todas las iglesias, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es que tienen un corazón sensible, es que son sensibles para amar y servir al Señor desde los tiempos bíblicos. Oiga, hermanos, si se acostumbraba de ir de blanco a las hermanas, y cuando pasaban, hermanos, a cantar su himno especial, hacían hasta 2 y 3 líneas. Por eso les decía, qué montoneras las hermanas, por montones llenaban, hermanos, y unos cultazos que teníamos con las damas. Y luego venía el jueves, hermano, el día de los varones de Dios. Y entonces, hermano, era el culto más raquítico. Siempre, hermanos, éramos poquitos, pero es que valemos por muchos. Mejor dicho, por muchos. Y luego el culto, hermanos, de los hermanos se celebraba el viernes, perdón, el jueves, pero el viernes era culto de oración. Y generalmente el sábado se usaba, hermanos, para andar evangelizando. Y luego llegaba el domingo con un culto tempranito de oración, seguido de la escuela dominical. Y los que no podían ir el sábado, después de la dominical, a repartir tratados en el parque. A mí me tocó mucho, hermanos, ir a la cárcel de Piedra a ministrar a los presos. Y de allí nos regresábamos a las 4 de la tarde, hermanos, toda la semana. Y nos decían, pues que no se cansan, que no les parece exagerado. No, señores, nos estamos preparando, porque en el reino de los cielos será por toda la eternidad. Cuando dice gloria a Dios, tenemos, hermano, que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y también en la carta a los hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Es muy triste, hermanos, pero cabe esa posibilidad. Por eso Dios lo advierte, que tú ahora estás sirviendo, tú ahora estás en el redil, tú ahora levanta las manos, tú ahora, hermanos. Pero si descuidamos la salvación, ¿cómo vamos a escapar, hermanos? Hermanos, cuando estábamos en aquella pequeña iglesia, hermanos, de tanta actividad, mucha gente, hermanos, inclusive jóvenes, fueron salvos. De la preparatoria donde yo asistía, hermanos, llevé a algunos amigos, y muchos jóvenes, hermanos, llegaron a los pies de Cristo. Pero el tiempo fue pasando y dejamos, hermanos, la adolescencia, llegamos a ser jóvenes. Y dentro del grupo, qué bonito esto, que dentro del grupo, hermanos, de los jóvenes, se empezaron a formar los noviazgos. Y después de los noviazgos, hermano, obviamente entre cristianos, supervisados por los padres, hermano, me recuerdo, nuestro pastor era una hermana, se sentía tan orgullosa de sus jóvenes, de tal manera que muchos, entre ellos mi esposa y yo, llegamos al matrimonio. Pero cuando llegamos a esa etapa, empezaron, hermanos, a venir lo que viene a toda la vida del creyente: las luchas, los retos, las pruebas. Y, hermanos, de repente, por descuidar una salvación tan grande, hermanos, hoy volteamos a mirar atrás, a ver dónde ubicamos a todos aquellos que nos conocimos como hermanos, que convivimos, que ministramos, que testificábamos, que evangelizábamos, que esto, que lo otro. Hay muchos, hermanos, que ya no están en el camino. Por eso, aunque este es un mensaje para salvación, también, hermano, le dije, tiene una genuina intención de llamar la atención y el cuidado en su mente y en su corazón. Como dice la Escritura, el que cree estar firme, no se confíe en sí mismo, mire para que no caiga. Cuando dicen gloria a su nombre. Mire, hermanos, para comenzar a predicar,
La realidad irrefutable de la vida del hombre es que usted y yo nacemos para morir. Acuérdese que dice la Biblia: todo tiene su tiempo debajo de este cielo. Y allí en esa frase y en ese versículo dice: hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. No lo quiero desalentar, todavía falta mucho tiempo para esto, pero esa es una realidad, hermanos. Nacemos para morir. La biología, hermanos, que es la ciencia dedicada a estudiar la vida en el planeta, la biología como ciencia, que se dedica a estudiar todo tipo de vida. La vida animal la estudia, la de las plantas la estudia, y obviamente, hermanos, la del ser humano la estudia. Esa ciencia, la biología, declara, hermanos, en sus libros fundamentados en el estudio, y dice: el hombre nace, el hombre crece, el hombre se reproduce, y me puede decir la última, y el hombre muere. Pero la biología en sí determina que con la muerte termina todo, pero el autor de la vida no está de acuerdo con la ciencia. Posiblemente termina en el ámbito precisamente natural, en lo físico, pero usted y yo, a diferencia de todo ser vivo, usted y yo tenemos un alma, tenemos un espíritu por dentro, y ese espíritu, hermanos, aun cuando su cuerpo muere, ese espíritu sigue existiendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor, dador de la vida, en la carta a los Hebreos dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Hay mucha gente, hermanos, que no ha conocido o ha descuidado o no ha recibido a Cristo en su corazón, y viven una vida tan triste, hermanos, tan desesperada, tan amargada en esta tierra, que sin conocer la verdad de las consecuencias de la muerte, ellos piensan que quitándose la vida se va a acabar todo. Déjeme les digo que no es así. Hermanos, la vida que Dios nos da, la existencia en este planeta, mientras usted y yo tengamos vida, es la oportunidad que Dios le da a la humanidad, le da al ser humano, para que se prepare y defina dónde pasará la eternidad. Alabado el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, Cristo comisionó a la iglesia y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa, hermanos? El Evangelio. Y dijo el Señor Jesucristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese cómo la actitud, cómo la conducta, el proceder con relación a la palabra tiene consecuencias. En el caso de los que creemos, consecuencias gloriosas, porque dijo Cristo: el que creyere y fuere bautizado, como resultado será salvo. Pero también dijo y advirtió: mas el que no creyere será condenado. A mí me enseña la Biblia, hermanos, y esto me estremece, porque aquí me enseña la Biblia que predicando el Evangelio, y esto me da paz, porque usted y yo le hemos recibido, usted y yo hemos creído, usted y yo hemos aceptado, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo sé que nadie nos queremos morir, porque eso es una realidad, pero hermano, cuando examinamos, cuando pensamos en la realidad de la muerte, ¿no tiene usted por dentro como convicción
la certeza a dónde va a ir si usted muere. Es más, cuando usted se planta honesto, sincero y fundamentado en la palabra, usted sabe que va a llegar ese momento, pero no le teme a la muerte, porque para el cristiano la muerte es el inicio de la vida eterna. No es el inicio del fin, es el inicio de la vida eterna. El hermano Luis Galindo con mucha frecuencia, y lo dice con mucha sinceridad: yo no le tengo miedo a morir. Y yo le digo: Señor, escúchelo, llévalo por primero. Y él en ocasiones predica en los funerales y repite mucho eso: yo no le tengo miedo a la muerte. Oiga, pues qué bonita convicción. Y esa es la convicción que todos debemos de tener. Que alguien un día nos habló del Evangelio, creímos y fuimos llevados al bautismo, tenemos la convicción de la vida eterna. Pero también le enseña, y esto es muy triste, que a muchos se les va a predicar el Evangelio y, hermanos, su corazón se hace duro, su entendimiento se cierra. Pero dice la Biblia: aunque tengas esa actitud, hay una consecuencia, mas el que no creyere será condenado. Déjeme le digo algo muy importante: el pecado más grande por la cual el hombre es condenado no es ni el suicidio, no es el homicidio, no es el adulterio, no es la blasfemia, no es la fornicación. No, por eso no vamos a ser condenados. Hermano, el pecado por el cual seremos condenados es por haber rechazado el único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La práctica de todas esas actividades pecaminosas es el resultado de la ausencia de Cristo en el corazón, hermano. Pero Juan 3:18 dice: el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan capítulo 3 y versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no tendrá vida, sino que la ira de Dios estará en él. La razón por qué la gente es condenada no es por su práctica pecaminosa. Viven esa vida de pecado porque Cristo no reina el corazón, porque Cristo no dirige el corazón. Y el hombre, por naturaleza, necesita llenar en su interior de algo. Por eso el que no tiene a Cristo, con facilidad, hermanos, es arrastrado a un pecado. Pero no vamos a ser condenados meramente por eso. El día que estemos en su presencia, Dios el Padre nos preguntará y nos cuestionará si recibimos a Jesucristo en el corazón. Y la razón, hermanos, porque la gente será destinada a un lugar de tormento, es por haber rechazado creer en el unigénito Hijo de Dios. Porque delante de la presencia de Dios no hay persona buena. Hay veces que nosotros queremos comparar al uno con el otro, y obviamente nos comparamos con nosotros mismos, porque aquí en esta vida de veras que hay gente mala, hermanos, de un mal corazón, y que por sus obras viene a nuestra conciencia, hermanos, el juicio de señalarlos y decirles: estos merecen el infierno. Pero hay otros que tienen una vida moralmente aprobada en la opinión del ser humano. Pero, hermanos, no se trata de compararnos los unos con los otros. Se trata de compararnos con el Dios de gloria. Él, hermanos, no es santo. Dios, hermanos, es 3 veces santo. Cuando los ángeles le cantan, le dicen: santo, santo,
es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Cristo, hermanos, cuando se plantó en la tierra, declaró lo siguiente y le costó la vida. Cristo se paró en medio de los religiosos, Cristo se paró en medio de Israel, y Cristo se paró en medio del mundo entero, y alzando la voz dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y no hay tiempo de explicarlo, pero eran palabras, hermano, que traían gran retribución, consecuencia en todos los ámbitos y niveles que había en ese entonces entre los hombres. Imagínense, hermanos, para los sacerdotes, mirar a Jesucristo, el hijo del carpintero, que nunca estuvo, hermanos, en las aulas de la enseñanza teológica de ellos. Es más, cuando predicaba se quedaban asombrados de Jesús, porque decían que no es hijo del carpintero. O sea, lo denigraban, porque no tenía historia humana de haber cursado, hermanos, las enseñanzas teológicas que todos ellos. Y aún, hermanos, los sacerdotes estaban conscientes de que esperaban al rey de los judíos, pero no lo esperaban así. Ellos esperaban que los cielos se abrieran y que ángeles con carros de fuego descendieran y sujetaran todas las cosas, poniendo a Israel en el centro y sobre todas las naciones. Pero nada, entra un humilde hijo de carpintero montado en un burrito, extendiéndole palmas y dándole la gloria. Así que cuando él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, hicieron, hermano, esas palabras que los dientes de todos los religiosos y de todo Israel crujieran, y lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero allí en la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó a Satanás, aleluya, derrotó al pecado y abrió la puerta para que toda la humanidad que en él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios conmigo en esta hora? Hermanos queridos, hoy es el día de salvación. Y solamente hay un Salvador, y es el que la Biblia declara y nosotros hemos estado predicando. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, solo Jesucristo bautiza. Y estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Pero ya no vendrá montado en un pollino. Ahora vendrá a la final trompeta. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Lleno de poder, lleno de gloria y lleno de majestad. Aleluya. Y declara el apóstol Pablo, emocionado allá en los Corintios: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Y déjeme decirle que para que la humanidad en esta tierra se dé cuenta que en los panteones de todo el mundo se están levantando los muertos, al igual que con Cristo, la piedra que estaba tapando la tumba del maestro fue removida. Y afuera, hermanos, de la tumba había una cuadrilla de soldados vigilando que ninguno de sus discípulos llegara a hurtar el cuerpo del maestro, porque se recordaron los fariseos, los sacerdotes y los escribas que había dicho de sí mismo: mátenme y al tercer día me levanto de los muertos. Así que los sacerdotes les pagaron a unos guardias y estaban de noche
estaba, hermanos, el cuerpo del Maestro. Fueron la guardia, los primeros profetas de la verdad que Cristo le había dicho a sus discípulos. Fueron los guardias que corrieron al templo y dijeron: señores, temblorosos, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan asustados? La tumba de Jesús, ¿qué tiene la tumba? Se abrió. ¿Cómo que se abrió? Sí, la piedra se removió sola. ¿Cómo se va a remover una piedra sola? Si para ponerla tuvimos que utilizar mucha fuerza de muchos hombres. Pues lo cierto es que se removió, y cuando nos asomamos, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Se cumplió lo que dijo: se ha levantado de entre los muertos. ¿Cuántos conocen la historia bíblica? Que preocupados los sacerdotes, confusos, hicieron, hermanos, junta y dijeron: ¿qué haremos? Porque a la verdad se ha cumplido la palabra, pero ¿cómo podemos hacer para que esto no se desparrame? Y sobornando. Yo pensé que nada pasaba en los países latinos, y todavía viene por muchas cosas más destaparse lo que en otros países no se sabe, y que se suponía que allí no pasaban esas cosas, pero están pasando. No voy a hablar de Estados Unidos ahora, pero allá sobornaron a los guardias con mucho dinero y les dijeron: este es el dicho que van a decir. Y dice la Biblia, y hasta el día de hoy se divulga entre los judíos: sus discípulos vinieron de noche cuando nosotros estábamos dormidos. Oiga, pues yo creo que eran psíquicos o eran clarividentes, porque cuando yo estoy dormido no veo nada. Sueño cosas, pero no veo nada. Mientras estábamos dormidos, vinieron los discípulos, movieron la piedra. Imagínense un piedronón de esos grandotes. Pues ¿quién lo puede levantar sin hacer ruido? ¿Cómo tiene, hermanos, irregularidades? Las palabras, las maquinaciones, las frases de los hombres. Hay una verdad: a Cristo nadie lo hurtó, a Cristo nadie lo sacó de la tumba, a Cristo no hubo mano humana, hermanos, que le sacara. Allí, después de que los soldados huyeron, llegaron unos ángeles. Y cuando llegaron los ángeles, hermano, ya venían las mujeres, hermano, temerosas, asustadas. Y cuando llegaron, pensaron que los ángeles eran los jornaleros, hermano, que cuidaban, hermanos, el lugar de los muertos. Cuando entraron, miraron que los lienzos estaban vacíos. Salieron con el artesano aquel, y entonces les dice: oiga, dinos, ¿dónde han puesto al cuerpo del Maestro? Entonces los ángeles dijeron: ¿por qué preguntáis dónde lo hemos puesto? Él no está aquí. Él ha resucitado de entre los muertos, como lo había prometido. Y va delante de vosotros, para que todos sepan que Cristo vive y vive para siempre, cuando damos gloria a su nombre. A ese Señor y Dios es al que predicamos. A ese Señor y Dios es al que le cantamos. A ese Señor y Dios es el que ofrecemos al mundo, porque solamente Cristo otorga vida. Ya terminé. Por eso, hermanos, aprendas esto, que la mayoría lo sabemos. Por eso se conoce en la Biblia que el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que nos regaló a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta ya no es la del carcelero. La pregunta es esta: ¿tienes a Cristo en el corazón?
No me respondas, es que no voy a la iglesia. No, yo no pregunté eso. Yo pregunté, ¿tienes a Cristo en el corazón? No me digas, es que yo soy bueno. No, no pregunté eso. Y pudiera preguntar muchas preguntas más. No pregunté eso. El día que Dios nos llame a su presencia, ciertamente nuestro cuerpo será sepultado, pero tu espíritu irá delante de los jueces de vivos y de muertos. Tú y yo que hemos aceptado a Cristo, llevamos una respuesta a Dios. Yo creo que cuando estemos delante de Él, nuestro espíritu, hermanos, será impactado, temblará al ver su gloria y no resistiremos su mirada. Pero llevamos, hermano, en el corazón un mensaje: Señor, yo te recibí como mi suficiente y único Salvador. Y entonces Dios dirá: abran el libro de la vida, y abrirán el libro de la vida y buscarán tu nombre, y allí estará tu nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y el que fue hallado en el libro de la vida será traspasado para vida eterna, mas el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, con mucha frecuencia, hermanos, a mis hijos que son otra generación, que tienen otras influencias, otra educación mejor que la nuestra, otras oportunidades. Oiga, hermano, que yo de muchacho hubiera ido a la secundaria en automóvil. Hermanos, y cuando me casé, muchos años después de la secundaria, pregúntenle a mi esposa, le doy el derecho de que vaya y me pregunte. Pregúntale, ¿en qué prepararon ustedes su boda cuando se iban a casar? Es más, para evitarles el trabajo, en bicicleta. En bicicleta. Trabajábamos en una empresa maquiladora muy famosas en ese entonces. Eso sí no era cualquier bicicleta. Le traía los limpiarrayos para los que sepan esas cosas, sus barbitas en los cuernos, sus manuflos de colores. Traía ese dinamo que producía electricidad con sus luces enfrente y luces atrás. Dios me perdone porque ya era cristiano, pero le puse unos diablitos. Y cuando estaban a punto de salir, las muchachas de toda la fábrica donde trabajaba mi esposa, yo llegaba con mi bicicleta, que allí estaban las rutas, los camiones que transportaban a todo el personal, pero yo llegaba a la puerta de mero enfrente y con el pedal detenía en la banqueta mi bicicleta, y allí estaba el próximo marido de la hermana Lidia Hernández de López. Pues déjenme les digo una cosa. A toda la muchachada que conocía a mi esposa se le hacía romántico. No necesitaba llevarle el mariachi. Se les hacía románticos. Y entonces cuando veía a mi amada como preciosa gacela salir, hermano, de entre la becerrada, yo me subí a mi bicicleta y con una pose, hermanos, cautivadora. Venía mi esposa, me daba mi beso de bienvenida y se montaba en los diablitos. ¡Y vámonos! ¡Aleluya! Nuestros hijos han tenido, hermanos, la bendición de Jehová como nosotros no la tuvimos. Y hoy parece que nuestros hijos que no entienden. Pero siempre les digo a mis hijos: hijos,
Dios los ha bendecido tanto y ustedes son producto de Dios y bendición de Dios. Porque en mi caso, aunque no tengo un trabajo material y secular, si alguien proveyó para mis hijos, para alimentarlos, para vestirlos, para cuidarlos, para mandarlos a la escuela, etcétera, etcétera, y ahora son profesionistas, fue gracias a Dios. Y son muchachos tan listos, tan inteligentes. Estoy sorprendido de la capacidad de esta generación. Pero les digo, hijos, son muy inteligentes, pero que esa inteligencia no los extravíe del camino de verdad, porque con mucha frecuencia les dijo, se están jugando la eternidad. La eternidad, se están jugando la eternidad, y así se lo digo, es la eternidad por los siglos de los siglos de los siglos. Así que guarden, cuiden, defiendan su relación con Cristo, porque si la descuidan, no importa que sean hijos del evangelista, no importa que sean hijos del predicador, no importa que sean hijos de aquel que Dios usa, allá no entramos, porque van a decir nuestros hijos, es que mi pastor fue el pastor de la iglesia en Anthony, es que mi mamá también fue pastor, y ahora mi hermana, mis hijos no van a decir, es que yo soy hijo del evangelista, él predicó por muchas partes de Estados Unidos y México. Hermano, allí no hay representante, el único representante se llama Jesús de Nazaret. Cuando dice gloria a Dios, y cuando lleguemos allá, le vamos a decir al Dios Todopoderoso, aquí estoy, no por mis obras, aquí estoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La pregunta es, ¿ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Si ya lo has hecho, la consecuencia es vida eterna. Es vida eterna. Pero si no lo has hecho, no me digas respuestas que no te pregunté. Si no tienes a Cristo, hoy es el día. Y está siendo registrado que hoy, 7 de octubre del 2018, estamos culminando una campaña de salvación, que todos los días hablamos de Jesús de una manera u otra. Y están los libros del cielo, porque allá no hay tecnología, allá hay libros. Se está escribiendo. Estuvo la oportunidad, se te habló de Cristo. Ojalá que la historia sea ese 7 de octubre se escribió tu nombre en el libro de la vida. Porque si no es así, hermanos, qué triste desenlace. Hermano, hoy es el día de salvación. Póngase de pie.